Gracias, Bernarda. ¿Se está transmitiendo ya, Denis? Efectivamente, sí. Pueden empezar. Fantástico. Muy bien. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos están escuchando, nos están viendo en este bochornado día acá en Osorno, donde está nublado, hay viento, de repente hace calor, así que un día especialmente para disfrutar un café con alguna sopaipilla. Así que en eso con ese entusiasmo, con ese espíritu, queremos iniciar este segundo conversatorio, donde vamos a hablar particularmente de artes, culturas y nueva constitución. Hace 2 semanas atrás comenzamos un ciclo de conversación abarcando diversos temas del acontecer no solamente nacional, sino con la perspectiva de futuro en aras de la redacción de la nueva Constitución. Hace 2 jueves atrás comenzamos hablando de salud con el doctor Ugarte, conocido por todas y todos, y al mismo tiempo con Verónica Cantaruti, quien es psicóloga en el CESFAM de ovejería. Y hoy día queremos seguir profundizando diversos temas, particularmente artes y culturas, de que evidentemente para el mundo de las artes, para el mundo de las culturas, hay aspectos que la contingencia ha puesto sobre la mesa, hay aspectos sin duda jurídicos que es importante conversar y sobre todo, y esto creo que es importante a la hora de redactar una nueva constitución, ¿qué futuro imaginamos desde las artes y la cultura? No es solamente hacernos cargo de los problemas de ahora, sino que con ustedes desde la perspectiva artística y cultural hacia dónde podemos caminar. Y en ese sentido, como igual lo conversé hace 2 semanas atrás, la idea de este espacio es que si bien estamos en un contexto de campaña electoral, donde el sistema electoral para escoger a los constituyentes es bastante cruel, porque en vez de posibilitar espacios de encuentro, lo que nos hace es competir y apostar a nuestros propios nichos. En virtud de ese contexto es que decidimos hacer un contrapunto, y es generar espacios de conversación para que sirvan de insumo para todos quienes quieran conversar sobre arte y cultura en la nueva Constitución. Porque precisamente cuando yo era niño, me decían, mira, lo importante en el mundo es que podamos escucharnos. Y la experiencia nos demuestra de que no solamente basta con escucharnos, sino que incluso más difícil que escucharnos es comprendernos. Porque podemos tener un diálogo de sordos, podemos hacer puros monólogos, y no hay un cruce, no hay una interacción entre las distintas realidades. Es por eso que para profundizar sobre artes y culturas, hoy día tenemos un panel de lujo. Hoy día, aunque vive acá en Osorno, su hogar también, su origen está en Coyhaique, y en este momento se encuentra allí en Coyhaique. Nos acompaña la escritora Sue Martin. Para quienes conocemos la trayectoria de Sue y sobre todo su vinculación con ovejería, con la Casona Mirador de Ovejería, el grupo cultural que se reúne, para quienes conocemos y seguimos ese trabajo, Sue es, además, bueno, quienes seguimos la prensa y conocemos el trabajo cultural que viene realizando, todos lo conocemos, así que Sue, quiero darte la bienvenida a este conversatorio y gracias por detener en tu viaje en Coyhaique y darte un espacio también para conectar con todas las personas aquí del Distrito 25. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación a conversar, y qué rico es en pandemia juntarse a hablar y a escucharse, que yo creo que es lo más importante y lo que más echamos de menos. Así que un gusto estar con Victoria y con Álvaro. Súper. Como bien presentaba Sue, hoy día también nos acompaña Victoria Peregue. ¿Está bien pronunciado, Victoria? Sí. Lo estuve ensayando. Súper. Victoria es de profesión actriz y trabaja en un colectivo de artistas jóvenes que se llama Disciplinarte. Así que aprovecho también de saludar a Omar, a Matías, a Constanza, quienes también nos deben estar viendo y escuchando con mucha atención, porque de verdad este tema es un tema muy necesario, muy contingente, pero que no siempre tiene el espacio que se merece. Así que Victoria, bienvenida. Muchas gracias, muy agradecida de poder compartir este espacio y de poder igual
dar la opinión, al menos y poder representar al colectivo con el que trabajamos y poder dar las opiniones que tenemos respecto a las artes y la cultura. Gracias, Victoria. Asimismo, nos acompaña el actor de cine, teatro y televisión. Con seguridad, todos lo hemos visto en algunas de sus múltiples facetas, de sus múltiples personajes. Nos acompaña Álvaro Gómez González. Para quienes no lo saben, Álvaro es osornino. Y aprovecho también saludar a la familia González. Nos conocemos hace años ya con Silvana. Entonces, a través tuyo, transmitirle un abrazo también a toda tu familia. Álvaro, gracias por estar acá. Gracias por querer compartir con nosotros tu experiencia. Gracias a ti, Juan Carlos. Gracias por la invitación al diálogo, a la conversación. Como bien decías tú, yo soy osornino y nada, nos hemos encontrado en otras instancias justamente compartiendo un poco el mismo espíritu a veces y quizás mismos valores y mismos principios con respecto a algunas situaciones, circunstancias, especialmente que han aquejado a nuestra comunidad osornina. Así que gracias, conversemos pues. Adelante, conversemos. La cuarentena ha puesto sobre la mesa una discusión que de hecho llevó a la ministra de Cultura también a estar en boga y tiene que ver con la situación de las y los artistas. Se habla de que la cuarentena ha precarizado el rubro, pero a decir verdad yo creo que la cuarentena ha echado luz sobre una realidad que se venía desarrollando en un derrotero ya de décadas. En ese sentido, desde la distinta realidad de ustedes, desde escritora, desde actriz aquí en regiones, con un actor que está en los canales de televisión, en el teatro, en el cine, quisiera que nos contaran cuál es la situación de las y los artistas hoy día con la pandemia y también ampliando la mirada para entender por qué las artes se encuentran en la situación que ustedes diagnostican. Álvaro, comencemos contigo. Ya, a ver, yo, bueno, considero lo mismo que tú. Pienso que la cuarentena nos llegó a precarizar mucho más la situación precaria que ya existía y la marginalidad por parte de la cultura y las artes. En realidad lo que hizo fue, como bien dices tú, poner un foco potente para alumbrar estos sucesos o faltas de sucesos en realidad. A ver, la situación en realidad, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo la vivo yo de manera personal? Tengo la fortuna de tener trabajo en estos momentos y efectivamente de estar con un proyecto televisivo y por lo tanto a mí en lo personal, en términos laborales, no me ha afectado tanto. Pero la realidad de mi gremio y la realidad nuestra es muy precaria. No hay asilo para el artista. Y esto tiene que ver, bueno, en realidad no sé cómo vamos a ir profundizando en el tema, pero te hablo un poco, o sea, ¿cuál es la realidad de mis colegas? La realidad de mis colegas es que no tienen trabajo, la realidad de mis colegas es que no tienen ningún tipo de seguro social, la realidad de mis colegas es que los presupuestos destinados a arte y la cultura cada vez se acotan más. Esa es la realidad, es como la realidad ahora, constante, el porqué, las raíces, los fundamentos. No quisiera expresarme mucho más, pero como para ir dando la palabra, me imagino, no sé cómo, señor mediador, usted es el que manda, pero como te digo, hoy día puntualmente yo miro hacia el lado y no existe trabajo y qué sé yo, cada colega está tratando un poco de salvar la situación. Y cuando digo salvar la situación es a través de cuestiones de autogestión o incluso que es como funciona un poco el sistema, como por decirlo, como el sistema neoliberal artístico que tenemos nosotros implantado a nivel de sociedad, es percibiendo algunos auspicios de privados, ¿ya? Que mi afán no es restarle importancia o valor a eso, pero definitivamente la responsabilidad no corre por ese lado, sino que debiera ser algo más bien estatal. O sea, eso como en términos muy amplios. Gracias, Álvaro. En este sentido, Victoria, como actriz aquí en región,
¿Cómo está la situación? Claro. Mira, yo como actriz veo el otro lado de la moneda que ve Álvaro, ya que ya como colectivo artístico disciplinarte, nosotros y nosotras nos regimos solamente por autogestión y se nos ha negado en reiteradas ocasiones proyectos, se nos ha negado ayudas económicas, se nos ha negado hacer festivales. Entonces, lo que yo veo y lo que ha pasado en realidad a nosotros y nosotras como agrupación es que tenemos un abandono de parte del gobierno y del Estado en cuanto a esta pandemia. Y yo me cuestionaba, por ejemplo, aparte de lo que es descentralizar los fondos y hacia dónde van destinados, se hace un plan en la municipalidad, por lo que yo tengo entendido, estuve un poquito averiguando, y hay muchos fondos que van aquí a Osorno, por lo menos al Festival de la Leche y la Carne, que van al concurso de reina, aniversario Osorno, festivales de no sé qué y otras cosas más, que son súper grandes. Y de estos fondos hay otros tipos de fondos donde un porcentaje muy pequeñito se le da a artistas emergentes. Ahora, yo me digo, con todos estos fondos de los festivales que no se pudo realizar algo, ¿dónde se van estos fondos? Bueno, se supone que se devuelven, pero estos fondos en realidad deberían estar destinados a una ayuda para que como artistas también podamos desenvolvernos tal vez de una forma más tecnológica. Me explico, por ejemplo, hacer clases online de teatro, hacer clases de yoga, hacer clases de música, ya si no se puede con la pandemia, hacerlo online, o que se den espacios y se den recursos tecnológicos para que podamos también seguir con nuestro trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Personalmente, el año pasado no recibí ayuda, personalmente tuve que... Ahora estoy trabajando en otra cosa que no es mi rubro porque está horrible como la situación artística. Entonces, esto hace que muchos y muchas colegas tengan que salir a la calle, hacer arte callejero. Aparte hay un montón de reclusión, hay un montón de violencia que tampoco nos dejan trabajar. Entonces, en realidad, también he visto a mis colegas estar trabajando en otros rubros que no, Claro. que no son lo que queremos hacer en realidad, y tampoco, por ejemplo, hablo particularmente la Municipalidad de Osorno, tampoco nos ha dejado avanzar y como grupo autogestionado, como agrupación artística emergente. Entonces ahí hay un déficit muy grande, porque yo sé que hay fondos que se entregan para artes y cultura y yo no sé dónde están también, y esa es como una duda que me queda a mí. ¿Para dónde se van esos fondos? ¿Por qué en vez de devolverlos o en vez de ocuparlos en otras cosas, por qué no se da una ayuda también a nosotros y nosotras artistas? Para que tal vez hasta podamos hacer talleres para la gente que tiene estrés, que tiene otro tipo de, no sé, falencias o dificultades con esta pandemia. ¿Me permite hacer una paréntesis, una acotación con respecto a lo que dice Victoria? Que esa situación precaria que vivimos los actores, las actrices, actores, y en general yo creo que la gente que está vinculada al arte y la cultura, si bien es cierto ahora, quizás como dice Victoria, se ve más de manifiesto, pero esa es la constante. O sea, sí, el hecho de hablar de colegas o gente que hace arte y que se tiene que dedicar a otra cosa, a otro rubro, a otro oficio, no es algo de ahora, no es un resultado de la pandemia. Eso es el resultado de siglos. Eso es, no sé, es bueno, la dictadura nos cortó las manos, pues igual de alguna manera antes de eso se estaba viviendo un proceso en donde se veían bastantes más colores, en donde en realidad efectivamente quizás en el discurso, no tal vez en una constitución, sí se anhelaba o se apelaba a que la cultura fuera un derecho fundamental del ser humano, del ciudadano, cosa que existe en muy pocos países, hay que mencionarlo, pero en el caso de Chile, esa precarización y esa marginalidad por parte de las artes no es algo de la pandemia.
es algo constante que se viene reiterando hace siglos, o sea, perdón, hace décadas. En ese sentido, SUE es gestora cultural también. Entonces, SUE, desde tu experiencia, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo tengo un amigo que siempre decía, yo digo lo mismo que dicen ellos. Y la verdad es que no podría volver a repetir todo lo que dijo Álvaro y Victoria, porque definitivamente todo lo que dicen, bueno, hay muchos puntos en los que coincido y en otros no, pero en general sí, la precariedad es un tema importante en esto. Hace más de 6 años yo dejé mi carrera como profesora y me dediqué solamente a la gestión cultural. Y obviamente no me he hecho rica ni como profesora ni como gestora cultural, de eso estoy segura. Entonces, cuando hablamos de esta precariedad, obviamente hablamos de una precariedad financiera que es potente y que es muy importante. Yo voy a agregar algo más, porque estoy tan de acuerdo con lo que dice Álvaro y tan de acuerdo con lo que dice Victoria, que nada más que agregar. Pero hay algo que quiero agregar. Si hay algo que nosotros, las personas que nos dedicamos al arte, a la cultura, no tenemos precariedad, es en la creación. Yo creo que es un trabajo constante, a mí en lo personal, la pandemia, a mí me encanta estar en mi casa, pero la pandemia me ha dado mayormente la posibilidad de estar en casa y de crear. Acabo de recibir los resultados del Fondar, me fue horrible, o sea, no voy a tener ninguna posibilidad. Acabo de recibir otro fondo, tampoco, o sea, pero finalmente fíjate que no me quita las ganas, y tengo que hacer lo mismo que hace Victoria, de repente buscar, un poco, seamos honestos, parece que los artistas, aparte de todo, tenemos que tener un ingenio doble para ver cómo nos vamos manteniendo, esa es la verdad, ¿ya? ¿Cómo producir la plata para crear? Exacto, cómo producir la plata. Pero crear, uno está creando todo el rato, pero de alguna manera sí es reconocido el hecho de que no contamos con los fondos, pero sí contamos con esta cabecita que no, yo sé que como Álvaro y como Victoria nunca duerme, mi cabecita no duerme. O sea, todo el día estoy creando, y muy bien decías tú, específicamente soy súper territorial, entonces me he dedicado exclusivamente casi a trabajar en torno a mi territorio, que es Ovejería, el río Rahue. Para mí es tremendo elemento de creación, a través de la arpillería, a través de la creación, a través de los clubes literarios, o sea, siempre creando. Y trato en lo posible, y te voy a ser bien honesta, trato en lo posible de no bajonearme demasiado, porque si realmente lo pensara, hay gente que vive, se la ha pasado muy mal. Se la pasaba mal antes, se la está pasando peor ahora. Esa es la verdad. En ese sentido, me aventuro. Según ustedes, ¿qué es aquello que desde las artes contribuye al país, viéndolo con una perspectiva de futuro? ¿De qué se priva el país cuando, por una mala política pública, cuando por un mal diseño institucional del país, las artistas se encuentran en esta situación? ¿Qué es lo que el país pierde cuando no se dan alas para que las artes puedan volar? Sensibilidad. ¿Qué sería, sensibilidad, hermano, pierde sensibilidad, es un país insensible. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día en todas partes. Lo vivimos constantemente, todos los días, lo vivimos cuando la gente quiere salir a manifestarse y es reprimida, lo vivimos con las declaraciones de nuestros políticos, lo vivimos con las declaraciones de nuestro presidente. Eso es falta de sensibilidad, de empatía. Yo creo que de alguna manera, más allá de pensar en cuáles son los argumentos detalladamente que nosotros debiésemos poner en la Constitución con respecto al arte, es pensar en la Constitución en un sentido un poquitito más poético, ¿cachai? En donde efectivamente esa Constitución sea bella y a nosotros nos enriquezca como sociedad, cosa de la que estamos muy lejos. O sea, Sue comentaba recién, por ejemplo, que no se ganó un proyecto. ¿Tú cachai que dentro del gasto público anual de Chile no llegamos ni al 0,4% para el arte y la cultura? Entonces, ¿qué posibilidades tiene SUE de ganar un proyecto? ¿Ah?
¿Cómo? Sí, el mismo porcentaje que en ciencias. Artes y ciencias en nuestro país. A mí, en ese sentido, creo que es tan precario el sistema que me da la sensación, y al menos así, y en realidad lo denota el cómo nos tratan como estúpidos y pretenden que sigamos siendo estúpidos. Cuanto menos pensemos, cuanto menos sensibles seamos, cuanto menos capaces seamos de generar, y esto también tiene que ver con la autonomía, es mejor para una sociedad como en la que vivimos. Por cierto, hay otros países que viven de otra manera. Sí, concuerdo totalmente con Álvaro y cosa de poner un poquito de atención a que todos los cambios históricos, por lo menos en Occidente, se han hecho a través de la manifestación inicial de los y las artistas. Y esto ha pasado a lo largo de la historia. O sea, la labor del artista es informar, entretener y educar. Tiene esas tres grandes labores, aparte de crear sensibilidad, que es algo que nace con nosotros. Desde que nacemos, nosotros somos seres puros que tenemos la necesidad de expresar emociones, de expresar sentimientos. Cuando se reprimen, esto se vuelve odio, se vuelve psicopatía, se vuelve muchas cosas negativas. Entonces el arte en realidad yo creo que eso es lo que aporta. Es como, un fácil ejemplo es, como lo decía en otro foro, la cancioncita de Los Prisioneros se empezó a dar y algo te estaba diciendo y algo empezó a armar fuerza a la gente y generó todo lo que generó antes en este país. Entonces, yo creo que en realidad lo que se pierde, este país, al no tener artistas, se pierde opinión, se pierde fuerza, se pierden ganas, se pierde emoción, se pierde sentimiento, se pierden muchas cosas. Aparte, o sea, es cosa de ver que todos los descubrimientos también históricos se hacen a través de los dibujitos que dejó de la prehistoria, con la pintura que hicieron en el Rococó. Se puede entender también nuestros ancestros, podemos entender de dónde venimos. Entonces, creo que en realidad la sociedad se pierde de mucho sin tenernos como artistas. O sea, eso. Yo creo que la cultura, ante todo, es el alma de los pueblos. La cultura es el alma y el arte es la expresión del alma. Entonces, los artistas lo que hace Álvaro, lo que hace Victoria, lo que hago yo, es mostrar primero cuáles son los sueños del alma del pueblo, cuáles son los deseos del alma del pueblo, cuáles son los anhelos, incluso en qué no queremos caer como pueblo. Cuando yo veo a un actor que interpreta, por ejemplo, a un asesino, o un actor que interpreta a un dictador, es lo que no queremos también. ¿Te fijas? De alguna manera, el arte va expresando fuertemente quiénes somos y quiénes no queremos ser. Entonces, ¿cómo no vamos a seguir pensando que la cultura y el arte son secundarios en nuestra vida? Si todo debe ser atravesado, debe ser transversal. En todo lo que tú hagas está tu cultura, está el arte, la forma de manifestarlo, el profesor, el médico, todos. Pero aún yo siento eso en general, y es un aprendizaje, tenemos que enseñarlo, enseñarle la importancia de este tema, que haya un 0.4 para ciencias y un 0. Va bajando, te iba a decir Álvaro, vamos en 0.30 y tanto. Claro, si no llega a 0.4. Exacto, no llega a 0.4, entonces que tengamos ese porcentaje para arte, cultura y ciencia, habla mal de nosotros, de verdad que lo digo, y en eso estoy muy de acuerdo. Pasa que siento, al igual que como mencionaba Sue, que la cultura debe ser no sectorial. La cultura y el arte no corresponde, no es de un sector o de otro, debe ser transversal y central para la evolución del individuo y de la sociedad. Eso es. Y mientras eso no sea entendido efectivamente por nuestros representantes. A ver qué pasa, que yo siento además que como sociedad estuvimos mucho tiempo dormidos, entonces le exigíamos muy poco a nuestros representantes. Hoy en día lo estamos haciendo de manera más viva, más potente, pero aún así
nos damos cuenta que nuestros representantes en realidad no entienden la lógica, porque esto no tiene que ver solamente con subir el 0,4 a 1,5. O sea, si no es solo plata lo que se necesita. O sea, lo que se necesita aquí es que a partir de la educación, tú a la cultura la tomes como un eje de la sociedad, ¿ya? Porque efectivamente, y bueno, te soy súper claro, yo acá haciendo teatro acá en Santiago, megaproducciones o producciones chicas que la hemos hecho a nivel de compañía independiente o lo que sea, como en ese sentido muy transversal, no va la gente al teatro, pues viejo, ¿cachai? No va. Entonces, eso tiene que ver también con hartos factores. El principal yo creo que tiene que ver con la desigualdad y es un factor económico. O sea, hay evidencias que efectivamente dicen que la gente con menos recursos, la gente de tercera edad, tienen menos contacto con la cultura. Sí, por eso Álvaro, yo pienso en lo importante que, disculpa que te interrumpa, pero es importante Sí, sí, seguirle sí. el hilo. La importancia, lo que tú dices, que interesante, la importancia de la formación de públicos, y por eso, al menos en lo personal como gestora cultural, y lo he dicho en varios lugares, qué importante es crear centros comunitarios en los barrios. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a llevar? Mira, te digo algo, Álvaro, yo un día estuve con una mujer de 80 y tantos años que por primera vez entraba al centro cultural y me pidió que la paseara porque ella no entendía qué hacer. Yo decía, si ella hubiera tenido un centro cultural en su barrio, fíjate que esa mujer no hubiera tenido miedo de entrar al centro cultural en el centro. La formación de público es, para mi gusto, y qué bueno que lo dijiste tú, Álvaro, súper necesario. Y pero eso tiene que ver, insisto, con la educación. A mí me pasa, y hasta el día de hoy, que hay mucha gente, y no quiero estratificar a esta gente, pero la mayoría de ellas corresponden a un segmento, lamentablemente, que cree que lo que nosotros hacemos es un hobby. Sí. Pese a que yo haga teleserie, no sé, lo que sea, da lo mismo la visibilidad que tengas, llega la pregunta en donde te dice, bueno, pero ¿a qué más te dedicas? ¿Y por qué carajo me tendría que dedicar a otra cosa? Si es mi profesión, este es mi oficio. ¿Me entiendes? Entonces, mientras esa mentalidad, mientras no demos la vuelta con algo tan básico como eso, efectivamente da lo mismo que tengamos 15% en recursos de los gastos anuales del país, ¿cachai? Sí, definitivamente. El otro día estuve en Puerto Octay y en la plaza de armas de Puerto Octay hay una serie de esculturas y estaba el caballero que hizo las esculturas. Entonces me dice, mira, yo hago artesanía. Y me llamó la atención su respuesta porque le contrapregunté, pero ¿y esto por qué no es arte? Y con esto igual tomo lo que decía Victoria delante en cuanto al reconocimiento de las artes. El, cuando hablamos de reconocer las artes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque pareciera que arte, y a propósito de lo que igual mencionaba Álvaro, uno cuando piensa en arte piensa inmediatamente en un teatro. No se nos viene inmediatamente a la cabeza un espacio en el barrio. Entonces pareciera que arte es lo que ocurre en el teatro, pero no lo que puede ocurrir en un semáforo. Pareciera que hay una diferencia entre arte y artesanía, entre cultura y folclore. Entonces, cuando hablamos de arte, ¿a qué deberíamos estar apostando, Victoria? Cuando hablamos de arte, tenemos que estar hablando de un concepto que, la verdad para mí, como lo dije antes, para mí arte es algún tipo de expresión que nos logre emocionar, que nos logre hacer sentir cosas, tanto como entregar un tipo de entretención. Esta entretención puede ser un sentimiento, puede ser tristeza, puede ser felicidad, puede ser enojo, locura, qué sé yo, que nos entregue algún tipo de sentimiento, y aparte de eso que también nos eduque, que nos diga algo respecto al lugar o que nos diga algo respecto a lo que significa o a dónde está o algo monumental de dónde está, como algún hito. Yo creo que eso es arte. Yo creo que para mí artesanía es una réplica. Para mí una artesanía ya viene siendo una réplica. Mira, te explico, yo doblo alambre, yo igual hago artesanía.
pero yo replico mucho mis aros, siendo que el primer arito que hice tal vez era arte, porque tal vez era algo que a mí me llenó, no sé cómo más explicártelo, pero para mí una artesanía tal vez viene como con la palabra réplica. Arte para mí es algo totalmente original, es algo totalmente neto, que es una creación de alguien original, única, que te va a expresar algo, te va a educar, te va a entretener, te va a informar algo, que va a tener un propósito. Pero yo discrepo ahí contigo, Victoria, porque en el caso de ese aro que tú haces, nunca va a ser igual al otro. El alambre va a quedar distinto, es como en el caso de la obra de teatro, por lo tanto, entonces, ¿qué? ¿Arte sería solo mi estreno y después la otra, que es solo una réplica, no es arte? Yo creo que la diferencia como la diferencia que decías tú, Juan Carlos, que dices como, ¿por qué arte? ¿Por qué artesano? Mira, yo creo que hay una cuestión súper elitista en todo esto. Yo considero que el arte, cuando tú dices, hablas de arte, estás haciendo aspavientos de un concepto como súper elevado, ¿ya? No, Y por lo tanto se transforma en algo que no es muy asequible o de fácil acceso para la gente, por lo tanto se transforma en algo elitista. Y por lo mismo, como el artesano lo pillamos en la calle con su paño, haciendo sus cosas de manera mucho más piola y más anónima, entonces, no, pues este buen artesano. Yo por eso, ahí yo discrepo, obviamente que habría que analizar cada producto, cada gesto artístico, obvio que sí, pero, exacto. Mira, pero me da la sensación... no A ver, Victoria. me está entendiendo, Álvaro. Me refiero en que, por ejemplo, alguien te puede decir, esto es arte, pero para mí a veces es una réplica. Como te digo, me refiero a que, por ejemplo, yo una creación mía, para mí siempre va a ser arte. No sé si se comprende, para mí siempre va a ser arte. Si eso se replica, si se replica, se replica, se replica, eso para mí ya no tiene el mismo sentimiento que lo tiene para mí. Ah, no sé si claro. Sí. No sé si me puedes entender un poquito eso, tal vez Sí, no sí, me sí. logré explicar. Sí, eso. Sí, sí, te entiendo. O sea, claro, si se repite el modelo a nivel retail, por supuesto que ya no es artístico. ¿Cachai? Exacto. Pero, sí, te entiendo, sí. Eso, a eso iba. Pero a eso es lo que voy, porque, por ejemplo, yo en algo puedo poner mucha dedicación, puedo poner todo mi... Y como tú me dices, yo sé que para mí un árbol, ponte todos estos arbolitos que hago de alambre, nunca va a ser un árbol igual al otro. Y siempre va a tener un sentimiento. El otro día hablaba con una amiga artesana y me decía, quedo tan agotada después de hacer macramé porque pienso en la persona y pienso en entregarle la buena energía a la persona. O sea, para mí es arte, totalmente. Es un arte que le está haciendo una persona a otra, que la conoce, etc. Pero lo que me refiero es a la réplica, ¿cachai? A la réplica, como tú decías, de retail. Eso ya no lo considero, la verdad, como tal. A eso me refería. Pero eso. Me voy a adherir a la conversación desde el punto de vista como escritora. Para mí es el rescate de todos los valores, antivalores humanos, de toda la expresión que puedo tener desde mi esencia de ser humano y la expreso mediante lo escrito. Entonces, no sé, pues cuando nosotros leemos a Sófocles, Esquilo, yo primero que todo soy profesora de lenguaje, me encanta todo lo que es la literatura, pero de alguna manera los escritores, no sé, pues los grandes destacados que han hablado sobre el amor, sobre el desamor, sobre el viaje, sobre las pérdidas, los abandonos, de alguna manera el hecho de que yo tome ese tema, no, obviamente no es un tema nuevo, de eso estamos de acuerdo, Victoria, no es un tema nuevo, pero de alguna manera traspasa también mi esencia, mi tiempo, mi texto y mi contexto. Yo siempre digo que yo vivo en un contexto distinto. Cuando a Álvaro le toca a lo mejor algún clásico griego, yo sé que tiene que meterse en el contexto y en el espacio en que está. A mí me pasa lo mismo. Cuando yo hablo del amor o el desamor, parte de un contexto. Mi primer contexto es que soy una mujer patagona. Yo soy una mujer sureña, soy una mujer no voy a decir de campo porque nunca viví en el campo, pero de alguna manera mi esencia es una esencia distinta a otra persona. Entonces para mí el arte tiene que ver con mi expresión, con la expresión desde donde yo soy, de donde yo miro el mundo, mi cosmovisión, ¿sí? A mí me encanta la cosmovisión mapuche, me encanta la cosmovisión, por ejemplo, alguien que está en Santiago. Álvaro le toca estar en Santiago.
obviamente ha tomado, se ha impregnado un poco de lo que es Santiago, pero él sigue siendo sornino, obviamente. Pero hay de alguna manera una expresión de lo que es valóricamente universal y humano, y es expresado. A mí me gusta hablar de artistas, creadores y cultores. No me gusta hablar de artesanos, por ejemplo. Para mí hay artistas, hay creadores y hay cultores. Y así los clasifico de alguna manera. En ese sentido, Sue, ¿en qué posición, cuando uno de los grandes temas que se está discutiendo tiene que ver con la plurinacionalidad del país? Entonces, que reconozcamos y no pongamos obstáculos a reconocer lo que somos, digamos. Pero en ese sentido, desde las artes, ¿cómo se puede abordar la plurinacionalidad? ¿En qué tú hablabas de la cosmovisión mapuche, por ejemplo? ¿Cómo se aborda eso desde las artes? Se está haciendo hace mucho tiempo. Hay que pensar, y todos los que nos manejamos en este mundo sabemos que hace mucho tiempo todo el tema migratorio, el tema de ¿no es cierto?, de las distintas nacionalidades que están llegando a distintos países, las migraciones en el mundo, no en Chile. El tema mapuche, huilliche o étnico, todos esos temas están tomando, la igualdad de género. Yo siento que de alguna manera sí se está haciendo, se hace y se rescata. Hoy en día, por lo menos a nivel literario, se está rescatando mucho lo que es la Patagonia, lo que son las fronteras, lo que son vivir en el fin del mundo, que es una forma distinta de verlo. Yo desde chica, y disculpen que fue hace harto tiempo, pero desde chica me acuerdo que cuando daban el tiempo en televisión, hablaban de Puerto Montt y pasaban a Punta Arenas. A Punta Arenas, sí. Y yo pensaba, hoy nosotros, ¿dónde existimos? Mi pregunta era, Oye. y yo Ojo que ahora, Osorno a veces no salía. sí, Era Valdivia y Puerto Montt. Sí, exacto, era Puerto Montt y pasaba a Punta Arenas. Y yo pensaba, y Chile Chico, que yo soy de Chile Chico, ¿por qué no existe en el mapa? Pero qué rico saber que de alguna manera se ha ido retomando y hay una necesidad creciente, Juan Carlos, contestando tu pregunta. Sí, necesitamos conocer, por ejemplo, el Cume Moñén del pueblo mapuche, el buen vivir. Es un tema que tenemos que tomar y arraigarnos a él. Y que lo están haciendo a través del teatro, lo están haciendo, el hecho, ¿te acuerdas, Álvaro, antes cuando tú veías una pareja homosexual en televisión? Tú eres más jovencito, pero nunca, antes no se veía esas cosas, ¿me comprendes? No. Una pareja lésbica, de alguna manera, esas cosas a mí me agrada que se haya despertado un poco, y eso ha sido gracias a las manifestaciones de nuestros artistas. Y esas manifestaciones, bueno, que en su medida, bueno, claro, artistas y la gente en general que ha salido a las calles. Y en ese sentido que alguien dijo, y no recuerdo quién, pero que me gustaría rescatar, una de las cosas fundamentales es volver a recuperar los espacios públicos. Sí. Hay que recuperar los espacios públicos, eso es lo que hay que utilizar, hay que aprovecharse de eso, sacarle el jugo a eso, pero sin represión, ¿cachai? Porque efectivamente, o sea, el arte tiene que ser sin represión. No puede existir represión para el arte. Y yo no sé, Pérez cuando hacía sus cosas en la calle, no sé si ni más lejos después ya como más temprano, más cercano ahora, la Pato Gallina cuando hacía sus espectáculos también, y hoy en día no existen, pero no existen, no sé, porque en ese tiempo yo me imagino todos estos proyectos eran todos, se autosustentaban. ¿Ya? Tampoco digamos que esto lo auspiciaba el Estado, ¿ya? No. Pero existía al menos la apertura para poder habitar la calle desde ese punto de vista. Hoy en día es bastante sesgado eso. ¿Cachai? Victoria, te veo ahí con ganas de responder. Adelante. Sí. Ahora se me fue la idea. No, mentira. No, quiero hacer énfasis en lo que es el acoso policial en la vía pública, artistas emergentes, artistas callejeros, porque como decían, sí, hay que tomarse las plazas, hay que tomarse esto, lo otro. Con Disciplinarte, en comienzos del 2020, estábamos haciendo clases en el techado, que debe conocer muy bien aquí la señorita, pero resulta que, bueno, vino la pandemia, no pudimos seguir ahí haciendo estos talleres, y resultó que después, cuando de nuevo en esta pandemia cuando se quitó la cuarentena acá nosotros, ¿no? Quisimos de nuevo retomar el espacio, y entre eso me dicen,
oye, vamos a hacer una actividad en beneficio a presos políticos, bla, 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 y presos y presas políticas. Y yo, ok, voy a aportar con lo mío, y entre eso llega la fuerza policial. Y no solamente en ese ámbito, de cuando queremos tomarnos los espacios públicos, yo ves que hemos querido tomarnos espacios públicos, llega la fuerza policial, ves que hemos hecho algo artístico, que ni siquiera estamos poco menos tirando las mejores vibras hacia la gente, lo que sucede finalmente es que llegan a recluir, llegan gente detenida, al final queda todo la embarrada de algo, de un todo. Entonces, eso es lo que pasa. Yo lo veo constantemente con amigos, con amigas que trabajan igual en la calle y que están siendo todo el tiempo acosados policialmente. Por ejemplo, tengo muchas amistades que son malabaristas, artistas circenses, músicos, músicas, y etcétera. Entonces, en realidad, eso de querer tomarse los espacios es súper complejo, porque existe esta reclusión. Tenemos el caso de hace poco que pasó de Francisco, que si ya bien después todos nos enteramos que estaba funado, que no sé qué, que hacía esto, lo otro, eso no importa. O sea, sí El de importa, pero Panguipulli, para quienes no saben el nombre. es que a él lo mataron por artista, no lo mataron por otra cosa. Entonces, yo me pregunto, ¿hasta cuándo igual va a pasar eso? De que si ya no nos están dando una ayuda, si no nos están dando un aval o no nos están dando un beneficio y nos están dejando en este abandono económico como artistas, entonces en el momento en que los y las artistas salen a la calle y salimos a la calle a querer hacer nuestro arte y a tomarnos las plazas y todo, igual se nos reprime. Entonces, esto es algo que yo creo que igual es un tema bien amplio a tomar, porque es algo que ya viene desde ya la fuerza policial en sí también, y de la instrucción que tienen de los altos mandos. Y ya que Claro, es que yo creo que es súper lógico el hecho de no querer dejar que los artistas estén en la calle, porque obviamente hacemos conciencia social, y al hacer conciencia social lo que al final pasa es que la gente levanta las armas, lucha, como pasó en octubre del 2019, entonces eso. Es triste lo que pasa al querer tomarse los lugares y querer hacer arte o querer hacer algo. Acá, para el 8 de marzo, bueno, yo estuve encargada de la intervención artística el 8 de marzo. Para Navidad, dejaron que toda la Yungay, toda la plazuela Yungay y todo Ramírez estuviera pero repleto de gente, repleto de la feria. Para el 8 de marzo nos dejaron hacer una pequeña feña, una pequeña feria en la Plaza de la Yungay de 20 creadoras. Eran 20 creadoras y no dejaron hacer esta feria. Y yo me pregunto, ¿por qué para Navidad sí? O sea, es como una brecha muy grande entre lo que es en pro del comercio, lo que es en pro del arte. Entonces, igual es bien como para sacar el tema, para discutirlo también, encuentro. Es que hoy en día lo igual... hoy en curioso día- de lo que... Adelante, Álvaro. No, que pensaba en lo que dice Victoria, que claro, hoy en día lamentablemente ya, bueno, ni tan lamentablemente, también positivamente, la gente salió a la calle, salimos toda a la calle y de alguna manera por algo estamos teniendo esta conversación ahora, porque se dio la instancia, por fin. Pero también, claro, en este último tiempo, como menciona Victoria, estamos teñidos, y nada, en realidad la fuerza policial mostró su verdadera cara frente a circunstancias como estas, pues, si eso es, no se habían visto nunca envueltos en circunstancias como esta, y ahora nos dan, dan su verdadero rostro, y en ese sentido aquí hay otra cuestión que tiene que ver con la Constitución, con esta carta, que es que efectivamente las policías tienen que tener una reestructuración, o sea, pero por favor, era para ayer. ¿Cachai? Por eso, porque siento que efectivamente, no sé, o sea, efectivamente en dictadura no se podía hacer nada, ¿ya? Pero después igual existió una especie de transición en donde artistas sí habitaron las calles, de otra forma. Pasa que hoy en día está todo tan sensible que efectivamente tú sales a la calle con una muestra artística y termina en protesta, y eso, claro, efectivamente los pacos lo que van a querer es... Diluir. ¿Cómo se dice? Exacto, siempre, siempre. Ni siquiera van a esperar el gesto, no van a esperar a ver de qué se trata. Hoy en día están tratando de disolver grupos de 50 personas en cualquier lado, cualquier tipo de manifestación. Entonces, claro, bueno,
Sí, pues eso es como digno de análisis que a lo mejor no nos corresponde a nosotros ahora, pero efectivamente la policía y nuestras Fuerzas Armadas en general necesitan reformularse. Mira, lo curioso de lo que dice Victoria y que también secunda Álvaro es que detrás de las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad, siempre está el civil, porque son subordinados y no deliberantes. Y lo curioso es que el civil que está detrás, siempre en periodo de campaña, le pide la ayuda a los artistas. Yo crecí viendo las franjas de las candidaturas a presidente, donde siempre Sí. aparecían las actrices, los actores, y generalmente, y a propósito de lo que conversábamos delante, como una desvalorización. Es como, haznos la paleteada, mira, ayúdame gratuitamente con esto, ayúdame grabando un spot, graba un videíto. Entonces, es curioso, digamos. Por una parte, se es consciente del poder que tiene las artes, la cultura, para mostrarnos un horizonte, para generar un sentido de comunidad. Y por otra parte, digamos, son los primeros en pagar los platos rotos. Y en ese Sí, lo que sentido, deja de manifiesto la tanto poca para su seriedad igual, po. Lo que deja de manifiesto la poca seriedad y el poco fundamento que tiene esa campaña política, duda. porque si tú pones de rostro a una actriz o un actor que en realidad no tiene ninguna vinculación contigo, ni comparte, a veces ni siquiera comparte tus principios, entonces, ¿qué base, qué asidero tiene tu argumento político? ¿Cachai? Ahí nos damos cuenta, eso ya es más precario todavía. Entonces, pero es que no deja de ser curioso, digamos, porque esa ha sido la dinámica, digamos, en la que respecto a arte y cultura, digamos, pasa factura en último tiempo. Y en ese sentido, a propósito de las adversidades que enfrenta el medio, tanto Sue como Victoria, preguntarles, ¿qué significa ser mujer en el mundo de las artes y de las culturas? A mí me encanta ser mujer, yo adoro ser mujer, no tengo problemas con eso. Ser mujer en el arte y la cultura es como ser mujer en cualquier instancia. Tienes que probar todo el tiempo lo buena que eres y que no eres solamente pura sensibilidad, sino que también eres también intelectualidad, ¿ya? Pero eso pasa por otro tema. Y disculpa, Juan Carlos, que no se trata de tema de cultura, se trata de un tema de así, sí, un poco de la cultura patriarcal, podríamos decir, pero de alguna manera yo en lo personal disfruto ampliamente de este liderazgo que he asumido hace un par de años en torno al tema de la cultura, y siendo mujer me he sentido tremendamente respetada, valorada, por muchos hombres también, y que de alguna manera creo que tiene que ver con el compromiso que yo siento. Yo tengo un compromiso de justicia, un compromiso social, siento un compromiso fuerte por acercar a la gente, especialmente a mi tema, que es la literatura, que es un tema que yo me fascino con el tema literario. Y yo no he sentido, honestamente, no he sentido mayormente ningún tipo de rechazo en mi condición de mujer. Creo que, bueno, también tampoco soy una jovencita, soy una mujer más de 53 años, entonces de alguna manera uno va demostrando que no es solamente un alma sensible, un alma preocupada de los valores humanos, sino que también soy una mujer estudiosa, una investigadora y una mujer que hace sin poner la excusa de que, ay, que no puedo levantar una tablita. Yo creo que a Victoria le ha pasado. Si tienes que martillar, martillas, y si tienes que, no sé, hacer lo que hay que hacer, lo haces por el arte y la cultura. Claro. Tomo la palabra en este momento. Bueno, yo amo ser mujer, sobre todo ser mujer y artista, porque también siento que tengo una labor al menos con los grupos feministas acá en Osorno, bueno, cuando estaba en Santiago con Santiago, y ahora más ahora en Osorno, ahora que me volví acá. Y bueno, ¿por qué digo que es un gusto para mí ser mujer? Porque siento que, y artista, porque bueno, con el arte ya he estado en 8 de marzo por lo menos acá, y no solamente lo digo por el 8 de marzo, sino que es hacer cultura todo el año, subir textos, por lo menos a las redes sociales, educar, informar a través de diálogo, de esto, de lo otro, y es una tarea compleja, pero es muy bonita al mismo tiempo. Y, por ejemplo, para este 8 de marzo fue hermoso. Bueno, yo no pude ir a marchar porque estaba preparando en la cúpula la intervención que se hizo,
final, y gustosamente estuve encargada de esa intervención. Y era muy lindo la potencia y la fuerza de las mujeres gritando y exigiendo derechos y todo, y una a otra enseñándose, porque en realidad tenemos que reeducarnos también como mujeres respecto a lo que es el feminismo y lo que es el machismo, porque yo de pequeña fui criada en una familia totalmente machista, con una madre machista, con un papá machista, y entonces yo digo, bueno, yo no soy así, porque en realidad eran cosas que a mí me molestaban, comparándome con mi hermano en realidad, si eso fue como que decía, ¿por qué él sí y yo aquí, por qué él aquí? Y empecé como de pequeñita a cuestionarme como esas comparaciones, que no digo que esté bien ni esté mal, pero la verdad así como comenzó mi viaje hacia el feminismo. Y bueno, y resultó en algo muy bonito porque ahora lo comprendo súper bien y siento que lo que hay que hacer es educar al hombre, educar a la mujer, dar información de las formas que sea, y me siento muy contenta reitero, me siento muy contenta de ser mujer y artista, porque creo que gran parte de mí es esto. Hace tiempo también, a mí igual me gusta escribir, y escribí una obra del feminismo también, se llama No apta para señorita, está basado en un texto de Teresa Bilsmont. Y obviamente esta obra la montamos en la ULA, fue todo muy bonito, y resultó que tuvo mucha repercusión, sobre todo en madres, sobre todo en madres, que después hicimos como un foro de hablar acerca de lo que sintieron, de lo que les pareció. Dijeron, me siento totalmente identificada, porque en una escena salía como la mujer, y cómo se te exige de alguna otra forma seguir ciertos patrones, y olvidarte de lo que tú quieres, y que te obliguen, poco menos, o que la sociedad te obligue a hacer cosas que tú no quieres. Entonces, fue muy bonito mostrarlo, y a gente adulta también que se sintió súper identificada. Yo dije, o sea, no estamos lejanos de poder hacer, ni lejanas de poder hacer un cambio, estamos súper cerca. O sea, yo creo que nos queda como lo más difícil, que ahora es como esto de, porque estamos en el boom, estamos como en un clima ahora, siento yo, en un clima en un clímax del feminismo en este momento, porque ya se alzaron voces, y ahora yo creo que falta un desarrollo, una conclusión como sociedad en cuanto al feminismo, pero esa es mi opinión al respecto. Mira, tú mencionabas delante el tema de la educación, y de hecho en redes sociales la discusión está muy interesante, hay muchos comentarios, pero hay algo transversal que tiene que ver precisamente con la educación. Estaba leyendo sobre todo también los comentarios de Francisco Paredes, a quien le enviamos un saludo, director del Liceo Rahue acá en Osorno, y que mencionaba, bueno, cómo poder dar cabida a las artes en la educación. Entonces él decía, mira, hay un tema de tiempo, el tiempo que se le asigna a las artes frente a lo que se conoce como ramos duros, digamos, es menor. Por otra parte, también los espacios, que exista no solamente como un pizarrón, sino que también el acceso a instrumentos musicales, a espacios para crear. ¿Cómo ven ustedes esta situación? ¿Cómo poder entonces abrir la puerta desde la educación para que tengamos acceso a las artes y culturas? O sea, si tú te refieres a lo que pasa en colegios como tal, entre colegios y Por ejemplo, educación si tú me dices si se puede ampliar, adelante. Mira, si tú lo dices como en el tema educativo colegial, encuentro que es súper precario totalmente. Yo he hecho clases y la verdad es como el taller que se hace. Y me pasa mucho, y es algo que a mí, la verdad, me frustra un poco, me enoja, y que es que, por ejemplo, mira, en algunos colegios pasa lo siguiente: ponen a la profesora de lenguaje a hacer clase de teatro, ponen a, no sé, y si tienen ya, hay colegios que ya tienen, por ejemplo, la clase, yo me refiero al teatro como rama artística, pero, por ejemplo, que tienen, no sé, pues, teatro ya en sus ramas como rama fuerte, no puede ser actores ni actrices a hacer clases. Es como que si un profe de lenguaje a dar clase de matemáticas, es como fome. Y sí, obviamente falta educativamente en términos generales que la gente se dé cuenta de que las ramas artísticas, ya sea la danza, ya sea música, ya sea teatro, artes, y artes plásticas, escultura, qué sé yo, eso
nos relaciona con un mundo sensible, con un mundo súper motriz y también para nuestro desarrollo a futuro. O sea, yo he conocido casos de gente que es súper tímida y que no se sabe expresar y que por eso mismo ha congelado carreras que son gente súper cabezona y súper matea, pero que tienen que congelar carreras porque no se puede desenvolver como tanto socialmente porque le faltaron tal vez herramientas artísticas para poder desenvolverse de esa forma. Es súper importante eso. La educación artística, Juan Carlos, es tremendamente importante y obviamente ahí el director sabe que cada día nos van quitando más horas de arte, ¿no es cierto?, de todas las expresiones. Entonces yo creo que un camino es la transversalidad. Si finalmente, te voy a dar un ejemplo que recuerdo de los años que hice clases, finalmente hice 25 años clases, así que tengo harto que decir en torno a eso, pero me acuerdo de una profesora de matemática que cada vez que venía la historia de la matemática, la historia, por ejemplo, de las ecuaciones, de las inecuaciones, ella me decía, ¿sabes qué? Me voy a saltar esa parte que está escrita, porque me carga leer. Entonces le quitabas un montón de elementos tan importantes a eso, ¿verdad? Yo recuerdo la unión que hacían en un colegio, y esto es otro ejemplo, la unión que se hacía en un colegio entre las artes y lo que era esto de la telecomunicación. Ellos hacían algo que se llamaba la soldadura al arte. Soldadura al arte. O sea, mientras aprendían a soldar, en vez de soldar cualquier cosa que no tuviera ningún sentido, soldaban, pero soldaban sentimientos. ¿Te fijas cómo podemos de alguna manera hacer esa unión? En el Colegio Emprender de Osorno se hizo este trabajo y de alguna manera yo digo, tiene que ver con que podamos conversar. Por eso existen encargados regionales de educación artística y que están encargados de acercarse a los colegios y de alguna manera crear esta transversalidad. El profesor a veces no tiene tiempo para estar pensando esto, pero un encargado de educación artística sí tiene tiempo. Y por lo tanto, es su deber también llevarles ideas, como esta que te estoy diciendo, soldadura al arte, o sea, fascinante, yo lo vi y es fascinante, las matemáticas con el arte. Hay un montón de ejemplos que yo podría dar, pero no quiero pasarme toda la noche en esto, ¿ya? Súper. Pienso que a nivel estructural estamos súper cojos porque el arte en el plano educativo es subvalorada absolutamente. Es un accesorio, es algo recreativo. Por lo tanto, qué sé yo, la música, el teatro, arte, la escultura, que son cosas que se podrían efectivamente impartir en los colegios, insisto, sumamente subvalorado. Cuando creo que vamos a tener un gran crecimiento cuando logremos erradicar de nuestro sistema el concepto de si eres artista te vas a morir de hambre. Exacto. Cuando logremos eso, me refiero a nivel de profesores, me refiero a nivel de los papás, que le dicen a un hijo, pero ¿por qué vas a ser músico? Te vas a morir de hambre. Eso es miedo. Finalmente, eso es miedo. ¿Ya? Y puta, lamentablemente en nuestro país, nuestro arte está emparentado con el miedo, porque pasamos no sé cuántos años de dictadura. A ver, déjame sacar, ¿cuántos fueron al final? 17, ¿cierto? Y eso por supuesto que cercena cualquier sociedad. O sea, eso ha pasado en todos los países que han tenido que estar supeditados a una dictadura, pero en algunos países han logrado salir un poco más airosos, y yo en ese sentido, por ejemplo, pienso en Argentina inmediatamente, en donde la estructura es distinta, el porcentaje de gasto anual del país destinado a la cultura y el arte es mayor. En los colegios, la educación, el sistema educativo incorpora al arte. Y eso finalmente marca la diferencia, porque tiene que ver con eso, con la educación finalmente, creo yo. En las aulas está la magia, y en las casas, por supuesto. ¿Y a ti, Álvaro, te pasó eso? Cuando dijiste a tus padres que querías estudiar para actor. Afortunadamente no. Yo me pegué un porrazo estudiando un año de sociología, me fue pésimo porque no era lo que quería hacer, y mi vieja, nada, muy
abierta de mente, pero además también súper generosa, pues, bueno, si eso es, ¿cachai? Entender que efectivamente la vida de los hijos no es el legado de los padres, ¿cachai? Es algo independiente, que tú como padre tienes que colaborar simplemente con eso, ¿cachai? Pero no puedes seguir dirigiendo para toda tu vida. No, por suerte yo, nada, todo mi agradecimiento a mi vieja porque fue así, pero no existían las lucas, ¿cachai? Entonces Sí, era como, ¿cómo lo vas a hacer para estudiarlo? Y afortunadamente tuve una tía también y entre, no sé, se hizo una vaquita familiar y me pagaron la carrera, así fue, ¿cachai? Nada, yo qué tuve lindo, fortuna en ese sentido. pero lindo. Yo cuando decidí ser profesora de lenguaje castellano en esos años, yo me acuerdo que más o menos unas 100 personas me dijeron que me iba a morir de hambre. Y yo la verdad que cuando me ven, que soy gordita, entonces yo le digo, de hambre no me he muerto, de hambre nunca. Pero de alguna manera sí, pero es mi pasión. O sea, y en ese sentido yo creo que ante todo es cierto, si un hijo te dice que quiere ser músico, que quiere ser actor, que quiere vivir del arte, apoyarlo. Juan, Nadie muere de hambre, te lo aseguro. Juan Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta yo a ti? Que Adelante, quisiera estamos en los últimos entender algunas minutos, cosas, adelante. que quisiera entender algo un poco más desde el plano legal o jurídico. ¿Qué implica más allá de la poesía, de decir que tenemos el derecho fundamental a la cultura y el arte? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es un derecho fundamental a? Mira, allí hay que desglosar. Por una parte, un derecho es algo que tú puedes exigir respecto de una cosa o exigir la conducta de otras personas. De hecho, ahí los leguleyos hacemos como distinción entre un derecho real, un derecho personal, etc. Pero cuando hablamos de un derecho a la cultura, es que una persona, un individuo, le puede exigir a la comunidad algo. En este caso, cultura. El tema está en definir qué vamos a entender por ese derecho. ¿Vamos a entenderlo como un derecho a un acceso a la cultura? ¿O también lo vamos a entender como un derecho a la gestión cultural? Para que vamos a entenderlo también como una descentralización de la cultura, porque no solamente ocurre cuando uno habla de descentralización, siempre se pone la atención Santiago versus regiones, pero también puede ser en la región de los lagos, entre Puerto Montt y las comunas, y yendo ya a lo más pequeño, digamos, a nuestra comuna, puede ser también entre lo que es el sector céntrico, con, por ejemplo, acceso a cultura en Franque, en Ovejería, en Ragua, etcétera. Entonces, cuando hablamos, digamos, de acceso o de un derecho a la cultura, evidentemente es algo que un individuo puede exigir, una persona puede exigir de la comunidad, pero no está precisado a qué cosa cultural o a qué cosas de las artes nos estamos refiriendo. Por eso es que la discusión constitucional a la que tenemos que dar origen, y por eso es preciado espacios como estos, es que precisamente tenemos la libertad para imaginar, para soñar cuál es el sentido y alcance que se le va a otorgar a ese derecho. A nivel internacional hay tratados sobre el tema, pero abordan más que nada temas para que la gente que nos escucha vea lo amplio, que cuando uno dice arte, no, dice no, solamente creación, no, es más amplio. Por ejemplo, cuando hablamos de los derechos de propiedad intelectual, cuando hablamos de la sindicalización, también es importante, bueno, los que trabajan en el rubro de la televisión, cuánto les costó la lucha para que les pagaran. No sé, ahí viene el porcentaje cuando repiten una teleserie. Ahora que en cuarentena empezaron a repetir, te volví a ver en Amanda, por ejemplo. Entonces yo me preguntaba y conversaba con mi familia, bueno, ¿estarán pagando? ¿No estarán pagando? ¿A qué acuerdo llegaron con el canal para repetir la novela? Entonces, a nivel internacional se han abordado esos temas, pero no se ha abordado, digamos, como el horizonte ético al que las artes nos pueden aspirar, digamos, o nos pueden impulsar a llegar. Eso Perfecto. por ahí va, digamos. O sea, en ese contenido tenemos libertad poética, creativa. Entiendo. Buena, Gracias. buena. Gracias. Miren, aunque no lo crean, pasaron exactamente 60 minutos. Comenzamos a las 8:05 y estamos terminando a las 21:05. Y una de las preguntas, y que queda, digamos, en los comentarios que están en redes sociales, y las pongo sobre la mesa para que podamos ya ir con las palabras de clausura, tiene que ver con qué tipo de constitución imaginan. Ya hablamos de arte, pero ¿cómo se imaginan una constitución desde un enfoque artístico? Entonces, para ir cerrando, les quiero poner eso sobre la mesa
Y adelante, les escucho. Estoy pensando. Sí, yo voy a pensar, voy a hablar. Yo lo único que quiero realmente de la Constitución es que sea humanizante. Creo que es lo que más a mí en lo personal me interesa, que considere al ser humano integral, que dejemos de mirar todo desde una visión capitalista, que entendamos que somos seres integrales y que somos seres de cuerpo, de alma y de espíritu. Bueno, yo soy creyente, así que creo en un espíritu. De alguna manera yo creo que esa es la palabra para mí clave, bueno, y con esto me voy despidiendo también. La palabra clave para mí es que este mundo se humanice, se vuelva todo humanizante. Para mí es lo principal y que haya más espacios como este. Yo, algo que me ha tenido contenta de todo este tiempo de elecciones es que he tenido la oportunidad, así como a lo mejor varios de ustedes, de tener este espacio de encuentro, de diálogo, y de que al fin uno pueda conversar de aquellos temas que te apasionan profundamente, como es mi caso la cultura y el arte, que para mí es transversal a todo, a toda la vida, a toda cultura. Para mí es un tema base de la vida, realmente. Así que muchas gracias, Juan Carlos, un placer, Álvaro, un placer. Igualmente. Victoria, y un 7. Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Gracias, Sue. Qué bonitas palabras. Yo me sumo diciendo, aparte de que encuentro muy bonito esto de humanizar, pero también me gustaría que se transparenten las cosas, que sea todo, que sea transparente, porque la verdad, yo a veces trato de buscar cosas como cifras, cosas así, y no las hay, todo está súper poco transparente. Y eso me gustaría, me gustaría agregar la palabra, aparte de humanización o humanidad o transparentar también, transparentar todo. Y aparte de eso, es también pensar en una sociedad y no en una jerarquía. Mm. Y muchas Álvaro. gracias. Yo, al igual como dijo Sue antes, o al comenzar la conversación. Muchas gracias por invitarme a esta instancia. O sea, no. Sí, quisieron decir. Bueno, yo creo que los muchachos y las muchachas están mirando, así es que eso, muchas gracias por esto, por este espacio. Creo que es súper importante igual tener estos espacios de comunicación. Eso, Álvaro, dale nomás, ahora sí. Gracias, Victoria. Que no Y te a habías disciplinarte. quedado pegada. Por eso pensé que habías Sí, terminado. justo en esa te parte. quedaste congelada. Ah, ya, De sorry. hecho, nos perdimos una parte, así que si puedes repetirlo todo de nuevo sería maravilloso. Ay, no, transparentar. Eso, y que muchas gracias. Sí, eso. Sí, la verdad yo no tengo nada muy nuevo, aparte de lo que dijeron ellas, que me parece fantástico. Primero, como la humanización, que sea pluralista, que sea paritaria, y lo que dice Victoria también. Pienso que es súper, claro, efectivamente esta nueva constitución tiene que ser algo que, más que la constitución en sí, ser transparente y que haga que todo sea transparente, ¿se entiende? Que las cartas estén acá, que no tengamos cartas debajo de las mangas, ¿cachai? Que se regulen las cosas, que se fiscalicen efectivamente las cosas, que no existan las triangulaciones, que no existan los chanchullos con las grandes empresas, que la gente que está comandando nuestra sociedad en términos como de, bueno, de lucas, que no tengan la potestad para ponernos el pie encima, ¿cachai? Todo el tiempo y de manera tan fácil. Y que nada, porque que sea una constitución que nos deje de ver la cara de hueones, pues si tiene que ver un poco con eso. Con respecto al arte, me encantaría que efectivamente fuese algo obligatorio y algo fundamental en los colegios, el arte y la cultura,
en los colegios, escuelas, liceos, lo que sea, en la formación de nuestros hijos y qué sé yo, y después que nada, que efectivamente se asuma el arte, el desarrollo del arte y como la puesta en escena de todas las artes, con un mejor presupuesto para que todo, obviamente, por eso te preguntaba como el derecho a esto, porque efectivamente puede haber, como pasa con la salud, pueden existir muy buenas clínicas, pero si no tenemos acceso a ellas no tiene sentido. Entonces es lo mismo, o sea, podemos tener 10 teatros municipales como el que existe en Santiago, pero si la entrada más barata vale 25 lucas, entonces no tiene sentido, ¿cachai? No tiene ningún sentido. Eso, un arte y una cultura mucho más universal, por supuesto. Y eso, creo que la pandemia de alguna manera ha hecho que, contrario a lo que se podría haber pensado, como generar mayor aislamiento y más mutismo y qué sé yo, como más individualismo, creo que ha generado justamente estas instancias de desarrollo de conversaciones que son muy positivas y que efectivamente como sociedad nos enriquecen mucho. Eso, y agradecerte. Además, te deseo el mayor de los éxitos. Si votara ya, mi voto sería tuyo sin lugar a dudas. Así es que espero que te vaya muy bien, Juan Carlos, y muchas gracias por la invitación y por esta conversación. Gracias, Álvaro. Y para quienes nos están escuchando, hoy día hemos hablado de artes y cultura. Y ustedes han sido testigas de que cuando hablamos de arte y cultura nos referimos sin duda a temas específicos de arte y cultura. Hemos hablado de cómo los artistas tienen que competir para conseguir los fondos, hemos hablado de cómo se hace arte desde región, hemos hablado de la protección jurídica incluso a los artistas y a la gestión cultural. Pero también ustedes han visto y atestiguaron en esta conversación de 60 minutos que también desde las artes, desde la cultura, se puede también observar como un prisma nuestra realidad, ver cómo se puede distribuir el poder, ver cómo nos podemos formar como comunidad. Y precisamente eso es lo que hace una constitución. Ahora que vamos a iniciar un proceso constituyente después de la elección del próximo 11 de abril, espacios como estos es precisamente un anticipo de la discusión constitucional que se viene. Espacios donde nos hemos encontrado personas que no necesariamente estamos de acuerdo, personas que no necesariamente vemos las cosas como de la misma manera, porque la Constitución y la discusión constitucional tiene que ser un espacio donde no nos juntemos los semejantes, sino que donde nos juntemos los que pensamos diferente y que vean cómo, precisamente como ocurrió en estos 60 minutos, las distintas posturas, las distintas visiones, nos podemos sentar en una misma mesa a conversar y a tratar de llegar a acuerdos. Eso es precisamente, creo yo, el principal desafío que de esta conversación queda para quienes, en mi caso, si salgo escogido, pero también para quienes lleguen a la convención constituyente, tener digamos, una discusión más o menos de esta naturaleza, donde con respeto, con altura de miras, hemos manifestado nuestras diferencias y sobre todo no nos hemos desconocido como un legítimo otro, sino que incluso hasta con humor hemos podido conversar durante estos 60 minutos. En consecuencia, quiero invitar también a quienes nos están escuchando, porque esta conversación continúa el día jueves 18 de marzo a las 20 horas nuevamente, y vamos a conversar sobre infancias, donde uno de los invitados es el filósofo José Andrés Murillo. Al mismo tiempo, el lunes 22 vamos a conversar uno de los temas tal vez más sensibles, pero de lo que menos ha habido espacio de conversación, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad y Nueva Constitución, donde vamos a tener dos grandes panelistas. Por un lado, la periodista Alejandra Matus, y por otra parte, el abogado osornino José Manuel Baquedano. Y al mismo tiempo, el jueves 25 de marzo, vamos también a tener una conversación sobre un tema que ha estado bastante ausente en la discusión de campaña, digamos, que tiene que ver con el acceso a la justicia, y que es uno de los temas igual más sensibles que la gente más espera. Y para eso, uno de los invitados es el expresidente de la Corte Suprema, don Milton Juica, quien con gusto va a querer conversar con las vecinas y vecinos aquí del Distrito 25, que abarca desde la comuna de San Pablo hasta la comuna de Los Muermos. Así que gracias por el tiempo, gracias a nuestros panelistas y también gracias a nuestras vecinas y vecinos que nos están escuchando. Nos vemos el día jueves.
¡Vivan los independientes! ¡Viva! Gracias. Chao. Gracias a ustedes. Chao Victoria, chao Álvaro, Chao, chiquillos.